que es la mayoría, de descendientes, hijos y nietos de españoles, ¿no? Pero principalmente vemos la necesidad, sobre todo en la parte original de los españoles de origen, pues el hecho de juntarnos, de mantener esa actividad. Pues hay cosas comunes, que aunque seamos de distintos equipos, y tú lo sabes, el fútbol une mucho, la gastronomía española. Entonces, bueno, llega un momento que a través de las redes sociales famosas, que tanto aquí se hablan, ¿no?, en tu programa de comunicación, además tú eres un experto en ello, pues llegamos a hacer una serie de grupos, y a través de él empezamos a aglutinar gente y a preguntar, sobre todo a preguntar y a dar información rápida y muy concisa sobre cómo venir aquí, cómo llegar, cómo invertir, cómo trabajar. Acuerda también, Iñaki, que desde el 2007, por desgracia, España sufre una crisis importante, Europa en general, España en especial, y fíjate que muchos de los españoles que están en España pues salen a muchos lugares del mundo, entre ellos México. Aunque México, luego lo hablaremos, no es un gran país de acogida de españoles, pero sí es cierto que viene una cantidad importante. Entonces, a base de que la gente nos preguntaba, oye, ¿qué documentos se necesita? ¿El permiso de trabajo? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? En fin, a partir de ese momento empezamos a tomárnoslo en serio. Una cosa que era una cosa como muy de amigos y tal, pues intentamos dar la información y la ayuda pertinente. Bueno, y te interrumpo, es que no había una integración de la comunidad española en Monterrey, no es como trabaja quizá en otras partes, como pudiera ser en el DF o en otras partes, en donde sí hay una integración y una ayuda propiamente de la comunidad española. Aquí funciona diferente, o no se había integrado, o no había existido el vínculo de integración, que es un poco lo que están creando ustedes en este momento, ¿no? Sí, más o menos así es, Iñaki. Date cuenta que la mayor parte de la colectividad española está en México DF o en la zona conurbada, Estado de México y demás. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente es donde más de todo hay, como siempre digo, hay más de todo, entonces la gente suele ir ahí. Sí es cierto que hay una cantidad de descendientes muy importante, aparte en Ciudad de México, tienes Puebla, tienes Veracruz, en Guadalajara también, Michoacán. Está bastante repartida. Fíjate, el otro día me daban un dato que yo me quedé sorprendido, que de las 3 olas migratorias importantes desde 1880 hasta nuestros días, bueno, en total y desde toda la historia pues desde que los españoles llegaron por aquí, se calcula que hay 92 millones de descendientes de españoles aquí en México. Entonces, digo, pues si somos la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría, claro. La verdad es que fue una cosa importante. Entonces, realmente, sí es cierto que aquí en Monterrey no había como tal una congregación, una unidad de españoles. Sí es cierto que se ha intentado a lo largo de la historia aquí en Monterrey pues formar o unir las comunidades españolas, entre ellos un centro asturiano que se intentó, bueno, sigue existiendo pero no está activo. Anteriormente hubo un casino, una casa de España aquí, yo no la llegué a conocer por supuesto, pero bueno, se intentaron, pero nunca se consiguió pues de una cierta lograron hacer la fiesta de la Covadonga y hacer algunos eventos aislados. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Jazmín Brizuela, que nos está escuchando en Apodaca. Un abrazo muy fuerte, Jazmín. Pronto nos veremos. Está escuchándonos en vivo. Recuerde que estamos a través de internet también. Estamos en Ustream. Usted mete el buscador y estamos en Opus 102.1. Te decía, José María, que hace muchos años yo recuerdo que esta parte de los eventos de la comunidad, en donde lograban de repente integrarse, porque no había muchos, y el caso de Monterrey es extraño y raro. Mira, por ejemplo, te diría, no han funcionado, por ejemplo, en la cuestión de la cocina. Yo creo que la cocina española es de las mejores cocinas que hay en el mundo. Sin embargo, Monterrey no ha logrado sembrarse un buen consumo de la cocina española. Hay pocos lugares, o sea, hay amigos como el que tiene nuestro amigo Fermín, a quien le mando un abrazo, y por cierto le recomiendo que se vaya a echar ahí a las paellas, hace unas croquetas deliciosas el Fermín, y hace una paella negra bastante bien. Sí, trae nivel el Fermín. Sí. El Fermín es un chamaco de Pamplona que también llegó por acá a integrarse a la sociedad nuevo-leonesa, pero no hay una identificación plena con un grupo de españoles importante aquí en Monterrey. Sí, la verdad es que no ha habido esa integración ni gastronómica, fíjate, ni social ni cultural.
Nosotros desde hace este periodo de tiempo, desde hace 6 años, lo intentamos haciendo actividades, y sí es cierto que estamos bastante en conjunto, la colectividad española de origen, que aproximadamente aquí en Monterrey, Nuevo León en general, pero en Monterrey en especial, somos alrededor de unos 1000. No somos más, que también pensamos que somos muchos. En total en Monterrey hay cerca de 4.400 españoles, de los cuales solo 1.000 son de origen, el resto son nacidos en México, doble nacionales, ¿no? Entonces, sí es cierto que nosotros, a través de la Casa de España, una de las cosas que estamos haciendo, ahora explicaré que ya tenemos una sede, ahora comentaré, pero ya estamos haciendo, y vamos a tener un cocinero español, vamos a tener en esa sede un club gastronómico, para poder mostrar una de las facetas que tiene España, como decíamos, aparte de la literatura, aparte de la pintura, también la gastronomía, el arte culinario. Tú sabes que, como bien decías antes, pues España siempre tiene, entre los 10 primeros, tiene 4 o 5 restaurantes y cocineros que, bueno, pues, como decimos en España, lo petan, es decir, están en lo más, en el top 10 de los cocineros o de la cocina a nivel mundial. Entonces vamos a tener esa parte también, un poco porque es la única forma que tenemos la Casa de España de que se financie para poder seguir haciendo todas las actividades sociales, porque recordemos que la Fundación Casa de España en México es una asociación civil sin ánimo de lucro, que lo que hace es la orientación, ayuda e información a españoles y a mexicanos también que viajen para el otro lado. Que eso antes tampoco sucedía, porque a lo mejor había la intención de ayuda quizá de un consulado español que es muy nuevo, pensando que la comunidad española, como era pequeña aquí en Monterrey, bueno, se atendían los casos consulares desde Guadalajara, los oficiales, ¿no? Y la otra parte, que había un cónsul honorario, aquí le mandamos un saludo a nuestro buen amigo don Jaime Font, claro. Don Jaime Font, que durante muchos años fungió como cónsul honorario y creo que hizo bien su trabajo hasta que vino principalmente a ponerse ya un consulado general, ¿no? Que por cierto están bastante llenos de chamba, ¿no? O sea, creo que tienen bastante trabajo, porque cuando va uno ahí a intentar hacer un trámite, no digo que no es lento, sino la tramitología o la fecha y la circunstancia, bueno, pues ya está lleno el espacio y la agenda, ¿no? O sea, sí hay que tomarse las cosas con tiempo con la gente del consulado español. Sí, lo que pasa es que realmente, en honor a la verdad, debido a las restricciones de la crisis española, sí es cierto que hay falta de personal en general en todos los consulados españoles en todo el mundo. Fíjate que sí lo platicó el cónsul la última vez que estuvo por aquí con nosotros, José María. Estuvo por aquí el cónsul antes de irse, porque ahora ya acaban de cambiar cónsul, no tiene mucho tiempo. Sí, hace menos de un año que cambiamos a don Francisco Capote, de aquí también, pues es el nuevo cónsul general de España. Pues habrá que invitar un día por aquí. Claro que ¿no? sí, seguro. Y platicábamos con el cónsul anterior precisamente de la disminución de personal y de la parte regulatoria que tenía en la cuestión económica para los movimientos. Entonces se les desbordó cuando hicieron la parte de la nacionalidad histórica para los españoles. Fue demasiada la gente que volteó a tratar de hacer la parte de los trámites, en donde ese tiempo que duró, bueno, estuvieron ahí dentro del consulado bastante llenos de trabajo, que creo que ya se está liberando esa parte. Sí, sí, así es. Eso fue, fíjate, Iñaki, fue pues una acción puntual que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, justamente reconociendo lo que se llamó memoria histórica, reconociendo nacionalidades que obviamente se habían perdido, pues aquí en México muchos por el tema de la guerra civil, de los exiliados y demás, y en otros países del mundo. Total, aproximadamente se otorgaron cerca de 500 y pico mil nacionalidades en todo el mundo. Fíjate que en el caso, te interrumpo un poco, el caso de México, la doble circunstancia que había, aparte de que no se podía obtener esa doble nacionalidad por parte de España, que no se había dado la histórica, en México no estaba permitido tener una doble nacionalidad. Entonces mucha gente que pudo haber tenido, y en mi caso por ejemplo, que desde hace mucho tiempo pudo haber tenido esa nacionalidad española por ser hijos españoles, no la tuvo porque el mismo gobierno de México no lo permitía. Entonces estábamos en que la tenías o no tenías, o para tomar una nacionalidad tenías que renunciar a otra nacionalidad, ¿no? Sí. En este caso España abre la oportunidad a tener la doble nacionalidad, y al mismo tiempo, y hay que reconocer que el gobierno de ese momento, creo que fue el de Fox, porque abrió la parte de por cierto, de madre española, vasca, para ser más exactos.
abre la oportunidad de la doble nacionalidad, en donde la gente se vuelca a sacar esta doble nacionalidad como una oportunidad, lógicamente, de tener otra legitimación a algo que no tenía, ¿no? Y que habían sentido que no habían tenido el derecho a poder tenerlo. Eso, José María, se convierte no solamente en el trámite que se hizo, sino lo que sigue, porque toda esa gente que sacó su nacionalidad ahora siguen con los trámites de cada vencimiento de pasaporte, de inclusión, y una serie de trámites que tienen que seguir haciendo cada cierto tiempo, ¿no? Con la vigencia. Claro, incluso los hijos de estas personas, como en tu caso, Iñaki, pues que también son nacionales españoles, también entran en ese círculo donde efectivamente un trámite, un pasaporte, una renovación, un permiso de tal cosa, pues influye. Fíjate que, comentando esto que decías, el otro día celebrábamos el 39 aniversario de las relaciones el reencuentro de relaciones diplomáticas entre el Reino de España y los Estados Unidos mexicanos. Era como el 77, en el 77, sí. 2 años después de que murió Franco, por exacto, ahí, fue justo cuando en este caso, en el gobierno de Adolfo Suárez, hay una visita de Su Majestad de los Reyes, Juan Carlos y Sofía, aquí a México. Entonces estaba Echevarría, creo que era el presidente Echevarría, puede ser. En el 77, sí. Echevarría, sí, que fue el que intervino para retomar las relaciones diplomáticas. Se abren sendas embajadas, tanto en México como en Madrid, que estaban obviamente cerradas por un periodo casi de 40 años, y bueno, se retoma. Entonces, a partir de ese momento, en el gobierno, en este caso fue de Felipe González, es el que tramita todo para tener esa doble nacionalidad y que bueno, pues que no tengan que quitarte el pasaporte español, porque antes así se hacía. Al ciudadano español que se naturalizaba mexicano por cualquier circunstancia tenía que entregar el pasaporte. O al revés, cuando eras mexicano y querías sacar un pasaporte mexicano, tenías que escribirle al gobierno que renunciabas a la nacionalidad española o a cualquier nacionalidad para obtener la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces esa renuncia automáticamente se convertía. Y fíjate, Iñaki, que eso lo hemos comentado muchas veces, qué tristeza, ¿no? Porque México siempre se habla de los vínculos que tiene comerciales con España, o España con México, pero yo creo que aparte de eso, que es muy importante, los vínculos comerciales es fundamental, pero aquí son vínculos familiares. Una parte de la familia está al otro lado y otra parte de la familia está en este lado. Claro. Es decir, siempre ha habido una hermandad que, amén de las cuestiones políticas, de las dictaduras, de los regímenes políticos, siempre ha habido un contacto, ¿no? Fíjate que ahí sí, yo creo que México, aunque no tenía relaciones diplomáticas con España durante muchos años, toda la permanencia del generalísimo Francisco Franco, como le comentaba, como le decía, en España, 2 años después de su muerte, que muere en el 77, recuerdo. Muere en el 75. Muere, perdón, en el 75. Y las relaciones se retomaron 2 años después, en 1977. Pero la gente no perdió ese vínculo, aunque no había relaciones, y a mí me tocó vivirlo, aunque no había las relaciones, la gente tenía una buena impresión de España, aunque no tuviese una relación. Es que había mucho. Claro, en aquellos años la comunicación era vía carta, claro. La televisión, la radio, pues eran unos medios muy concretos, también muy capados en cuanto a la información, pero sí es cierto que había ese trasiego de familiares que iban y venían de un lado para otro y llevaban esa información. Fíjate que hace poco también estuvimos hablando del tema del exilio español, donde hay un dato que son esos 25.000 españoles que llegan y que acoge el gobierno mexicano. Y Lázaro Cárdenas, sí, desde el año 39 hasta el 42. Aquí el año pasado tuvimos a nuestro querido amigo Felipe. Claro. Felipe, también le mandamos un saludo, que su mamá fue una heroína de ese exilio español, donde ayudó a muchísimos niños a nacer en los campos de concentración. Pues fíjate, hasta el 42. Pero el otro día también, hablando en México con unos datos de gente del exilio, porque hay un dato de 25.000 personas que entran, pero es que se calcula que fueron cerca de 40.000. ¿Por qué? Porque muchas no venían directamente. No venían desde España a México al puerto de Veracruz, sino que brincaban por Sudamérica, claro. Entraban muchos de ellos por Venezuela, por Cuba, otros que iban a Panamá, y que finalmente allí no veían a lo mejor una condición de vida, de futuro, y había ya familiares aquí en México, claro. Les decían, oye, pues mira, aquí está bien la cosa, vente para acá, y entonces no se les contabilizaba exactamente
exactamente igual como exiliados, porque a lo mejor venían 2-3 años después de esa ayuda del exilio, pero se considera 40.000. Hoy esos 40.000, fíjate, Iñaki, son cerca de 800.000 los descendientes en total, ¿no?, que ha habido de esos 40.000. Entonces sí es importante, como te decía, que el vínculo que tenemos los españoles y el agradecimiento que tenemos todos los españoles con México es eterno, ¿no? Y ya no es comercial, no es cultural, es simplemente de familia. Y eso es una de las cosas que Fundación Casa de